así, pues es importante darle una lectura, una revisada. Así es que voy a leer solamente unos cortos pasajes. La verdad es que hay que leer todo el libro, la primera parte y la segunda parte, o el primero y segundo libros de Macabeos, para ir entendiendo la parte histórica. Comienzo con el capítulo 1 y es acerca de Alejandro de Macedonia o Alejandro el Grande. ¿Cuántos hemos oído hablar de él? Pues yo creo que de muchos, seguramente tenemos en nuestra mente un poquito, por lo menos, lo que este personaje ha sido a través de toda la historia. Así es que voy a leer desde el capítulo 1 y voy saltando un poquito y les voy a ir diciendo. Así es que la lectura es primero y segundo libro de Macabeos. Capítulo 1, verso 1 dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente él fue rey de Grecia. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región. Llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después, toda la tierra quedó en paz bajo su dominio. Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Estas palabras son interesantes, vamos a ver más adelante. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagar el tributo. Pero al fin cayó enfermo. Presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino, lo que se llamó después la tetrarquía. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces los generales tomaron el poder, cada uno de su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Verso 10. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza Kadosh. Se unieron a los goyim, a los gentiles, y se vendieron para practicar el mal. Al ver a Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Así pues, invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota, y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Mizraim y saqueó el país. Después de esta victoria sobre Mizraim, Egipto, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el lugar Kadosh y se apoderó del altar de oro y la menorá con todos sus utensilios. Todos esos utensilios de la mesa para los panes, de la presencia, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales no encontraron. Con todas esas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor, desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver lo que aconteció a sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Yehuda a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército, con la intención de engañar a los habitantes. Les habló
en son de paz, y ellos creyeron. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad y descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas. Y después de saquearla, la incendió y destruyó las casas y las murallas que la rodeaban. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas, y la convirtieron en ciudadela. Pusieron en ella paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí, almacenando armas, provisiones, y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Bueno, es una historia bastante fuerte todo lo que sucede. En la escuela nos hablan de Alejandro Magno como alguien grande, importante, que trajo muchos beneficios, y es sí, pero en parte solamente, porque destruyeron ciudades, asesinaron hombres, mujeres, niños, ancianos, destruyeron todo a su paso. Llegó hasta Mesopotamia, casi domina el mundo. Pero como todo lo que comienza mal, termina mal, así Alejandro Magno llamado murió solamente de 32 años. Demasiado joven. Quizás se pensó que tenía toda una vida por delante, todo el mundo a sus pies, pero pues fue solamente un momento. Para muchos alabado y para muchos odiado. Este gran líder que derrotó a grandes líderes, así como lo acabamos de leer aquí, derrotó a líderes que en su momento fueron grandes y poderosos. Pero bueno, pues así es que suceden las cosas. Este hombre, este líder, destruyó ejércitos, acabó con grandes pueblos, se llevó todo delante de sí, muchas cosas. Destruyó también lo que en su momento fue una gran nación, un gran pueblo. De todo acabó. Pues este gran líder, porque de alguna manera pues fue un líder, pero aquí vamos a hacer una diferencia entre liderazgos. Hablamos de que los niveles de liderazgo en el número 4 tiene que ver con la ética, vamos a ponerlo en términos generales. La ética de un líder es que lo califica como bueno en general o malo si no la tiene. ¿Para quién un líder es bueno? Para quienes encuentran beneficio. Por eso le llaman los grandes y maravillosos líderes. Todos aquellos que reciben beneficio, pues declaran que sus líderes son buenos. Pero todos aquellos que sufrieron la muerte de sus familiares, la pérdida de sus ganados, de su tierra, de su país, de su todo, pues no fue un gran líder, elevado a ese punto de un liderazgo que sea bueno. Destruyó todo a su paso. Persia, lo que sucedió después de Persia, el faraón se fue contra Ptolomeo, llegó a ser rey en Egipto y vistió aún a sus caballos a la manera que tenían estos reinos. Así es que se hizo de mucha fama, de mucho poder, pero no le duró mucho. Y aquí encontramos a unos personajes que ni siquiera tenían una grande presencia. Los coanim, los sacerdotes, ellos se la pasaban ahí dentro del templo, haciendo los sacrificios, presentándolos en el altar. Así es que ellos no tenían ni cámaras ni luces delante de ellos. Pero cuando Alejandro Magno está para morir y llama a sus generales, y entonces pone a esos 4 grandes generales a cargo de todo lo que él había ganado, pues este siguiente líder o encargado de ese lugar, que llegó a ser también líder en Judea,
decide sacar más provecho. Y entonces lo que en un inicio fue una conquista, sí con muerte, pero que se quedó más o menos pacífico todo, este tetrarca, uno de los tetrarcas, llegó y vuelve a engañar al pueblo hebreo, hablándoles de paz, algo que viene a futuro también, ¿verdad? Hablará de paz. Cuando diga paz y seguridad, entonces después vendrá el fin. Y eso es lo que sucedió. Con engaños fue y les ofreció paz. Pero los engañó. Saqueó el templo, asesinó a muchos. Otros por miedo se volvieron como los griegos. Es lo que leemos en el Ritrashán, en el Nuevo Testamento, como muchos le llaman. 200 años después. Y leemos allí acerca de los griegos. Ya no existía el imperio griego, ya había venido después el romano, pero queda ese letrero allí para muchos, porque desde los tiempos de los sacerdotes, de los macabeos, les quedó ese mote de los helenos, los helenistas, los griegos, pues llegaron a renunciar a su fe, a su vida, a sus creencias, tanto que fueron y se hicieron operaciones los varones para deshacer, para revertir su circuncisión. A ese punto llegaron. A construir un gimnasio. Hoy nos parece como lo más normal que haya un gimnasio en la colonia, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay gimnasios en todas partes. Pero en aquel tiempo y en ese lugar y en la tierra de Israel, eso no era el común denominador. ¿Por qué? Creo que hoy vamos a entender dos cosas, a profundizar de una manera muy especial en cuanto a la santidad en el pueblo de Israel. Y aparte de esto, de la santidad, lo que es la santidad para Adonai, de acuerdo a cómo él ve las cosas y lo que para este tiempo significa santidad. Bien, empecemos por este punto acerca de estos judíos que se alejan de la Torah para vivir como los griegos. Se alejan de las prácticas religiosas para vivir entre los griegos y vivir en sus maneras. Y de alguna forma, una segunda profanación, digamos, en la tierra, aparte de la que se hizo en el templo, de meter un ídolo allí y sacrificar un cerdo. En la ciudad construyeron un gimnasio. ¿Qué sucede en los gimnasios en aquel tiempo? Bueno, pues lo más básico es que iban allí los varones y se desarrollaban juegos, lo que hoy le llamamos las Olimpiadas, y muchas cosas allí se desarrollaban, pero todo tenía que ver con hacerlo desnudos. Esa era la parte que para el pueblo de Israel, para las costumbres del Eterno, para el pensamiento y el corazón y la ética judía, eso estaba fuera totalmente. Por eso se menciona aquí en el libro de Macabeos, dice que llegaron al punto también, lo menciona así como, ¡qué bárbaros! También construyeron un gimnasio. ¿Para qué? Pues para vivir como los griegos, para vivir como los paganos, para vivir igual que los goyim, para ser igual que los pecadores. Esta es la línea muy delgada en este tiempo que no se ve. ¿Qué tiene de malo? Ya hoy muchas cosas no las vemos mal. ¿Por qué? Se ha cumplido la escritura que dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Estamos viviendo en ese tiempo y tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que muchas de las prácticas que están ahora en nuestro tiempo son un legado de Alejandro Magno, del helenismo, de la cultura griega, en la que de los puntos más importantes, aparte de sus ídolos, sus dioses, era elevar al cuerpo humano a un punto de divino. Se ensalzaba a lo sumo la belleza del cuerpo humano y entonces se exhibía por todos lados. Eso era lo máximo.
puede ser lo correcto, porque está viviendo dentro de lo incorrecto, de acuerdo a la Torá. De acuerdo a la Torá. Así es que esto es importante, que nosotros nos demos cuenta con claridad cómo veía el Eterno y cuáles eran las normas del Eterno hacia su pueblo y cómo vivían los hebreos y los Joanim. Y cuando llega esa cultura ajena y extraña a tomar posesión de la tierra de Israel y a imponer sus maneras, sus formas, su cultura, su moral o inmoral, para el pueblo de Israel fue una afrenta muy grande. Para muchos fue una oportunidad pues de no entrar en pleito y hacerse como ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que nosotros no debemos de imitarlos a ellos, ¿verdad? Como dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Así es que en este tiempo es importante entender esta situación que estamos viviendo y tomar solo un lado. No podemos estar en los dos lados. Un rato de santidad y un rato como viven los pecadores. Tenemos que tomar un lugar. ¿En qué lugar estamos parados? No podemos estar caminando entre dos pensamientos. Necesitamos tomar autoridad de nosotros mismos y tomar liderazgo de nuestra vida y dirigirla en una sola dirección, en una sola. Así es que el liderazgo del que vamos a hablar es un liderazgo de ética y de moral. El punto clave aquí fue que cuando estos griegos, que pues ya eran los invasores y tenían un gran ejército, fueron entrando poco a poco, los Joanim seguían desarrollando el culto y los judíos seguían viniendo al templo, hasta ahí todo iba bien. Obvio, después de la resistencia, donde acabaron muchos muertos, se pacificó el asunto. Ahora leímos ahí, se pacificó aparentemente. Pero poco a poco ellos iban entrando más y más y más y más. ¿Por qué? Porque la idea del helenismo, pero la idea también del maligno, es entrar hasta lo más profundo de tu vida, de tu casa, de tu corazón, de tu alma. Ese es el punto. Llegar a lo más profundo y, así como quedó el templo en Jerusalén, derribado, saqueado, pero también contaminado, ese es el propósito del maligno hacia el pueblo de Adonai. Y quiere mantener así al mundo, porque así es como a él le gusta, en el caos y en la inmoralidad, a todo lo que da. Pero estos personajes aquí importantes, y que no eran soldados, no eran líderes en un sentido así del pueblo, tenían liderazgo, pero a nivel espiritual. Ellos no están de acuerdo con todo esto y sucede que se levantan con valor en contra de todo lo que venía para destruir su fe, su santidad, sus creencias, su cultura. Capítulo 2. Por ese tiempo entró en escena Matanía, hijo de Johanán, y nieto de Simeón, que era Joanim, descendiente de Jehoiarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Judea. Y tenía 5 hijos: Johanán, que también se llamaba Gadi, Simeón, Yehudá, Eleazar, Jonatán. Este varón se levanta para comenzar la resistencia. Matanía, hijo de Johanán, el Cohaní, el sacerdote. ¿Qué es lo que él hace para todo esto? Él toma autoridad primero en su vida. Así que aquí comenzamos con pasos para un liderazgo poderoso. El primer liderazgo que debemos tomar es hacia nosotros mismos. Hablando de términos espirituales, en el mundo funciona diferente. Pero en lo espiritual tenemos que tomar dominio de nosotros primero. Vamos a ser libres de nosotros, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ética?
Eso es lo primero. Los sacerdotes ya son la gente más cercana que tiene contacto con el Eterno a través de los sacrificios. Ya no tienen que pensar quiénes son, o a dónde van, o qué van a hacer. Ellos lo tienen adentro. Y cuando se aproxima alguien para querer entrar al templo y hacer esa profanación, entonces este varón, casi un anciano, se levanta y destruye a ese personaje que viene para contaminar el templo. Ahora, no solamente la contaminación de un lugar físico, porque los sacerdotes vivían ahí adentro prácticamente. Entonces, este sacerdote está viendo que no solamente la profanación de un lugar físico, sino es donde él vive, es su casa. La casa de Adonai es su casa. Pero no solamente eso, sino que es parte de su fe, de su creencia. Por lo tanto, esta pieza que está afuera también está dentro. Así es que él está viendo que no solamente va a ser una profanación de un lugar físico, sino también la profanación de sus creencias adentro de él. De ahí que viene ese celo tan grande y asesina a esa persona que quiere contaminar el templo, el lugar donde él vive, sus creencias, lo que está dentro de nosotros. Así es que el primer gran liderazgo es en nosotros mismos. Tomar dominio, tomar autoridad y no permitir que nada contamine nuestros ideales. ¿Y cuáles son nuestros ideales? Cada quien tiene sus diferentes ideales, pero estamos hablando en términos espirituales. Nuestros ideales son la Torá, los mandamientos, la santidad. Eso es lo principal. Y eso tenemos que defenderlo a capa y espada, como se dice. Liderazgo verdadero, ético y moral. Eso es lo primero. Así es que no vamos a permitir contaminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros sentidos, porque entonces estaríamos siendo como aquellos hebreos que decidieron unirse con los helenistas y ser como ellos. Bajar el nivel de santidad y ser como los conquistadores, por miedo, seguramente. Por miedo y también por supuesta conveniencia. ¿Qué tipo de conveniencia? Pues solamente las que son físicas, las que son materiales, porque una conveniencia espiritual no había, era todo lo contrario. Entonces estos varones, que seguramente tuvieron un consejo adentro, ¿qué vamos a hacer? Comentaba hace días, ¿qué es lo que hubiera sido más lógico hacer por los sacerdotes, por los kohanim? Llevarse el arca, ¿no? Llevarse la menorá, llevarse lo más posible e irse a algún lugar, a una cueva, a una montaña y allá seguir el culto, y los que quieran venir, pues vengan. Hay libertad, cada quien haga lo suyo. Nosotros nos vamos a ir de aquí, vamos a seguir siendo kohanim, sacerdotes, en cualquier lugar podemos ofrecer sacrificios, porque ese es nuestro llamado y ese es nuestro trabajo. Pero no fueron por esa parte la más fácil, sino que verdaderamente tomaron liderazgo. Hicieron un llamado a aquellos que verdaderamente querían vivir como pueblo del Eterno y defender sus creencias. Pues la lucha macabea tiene que ver también con la lucha por la libertad completa de vida, pero también la libertad de creencia. Ellos están dispuestos a luchar por sus creencias y a ser fuertes contra quien sea por sus creencias. A través de la historia, el pueblo de Israel, con sus diferentes líderes, han sobrevivido a todo.
sobrevivieron Alejandro Magno y su tetrarquía. Y han sobrevivido. La Inquisición ha sobrevivido. Los tiempos de Hitler han sobrevivido todo el tiempo. ¿Por qué? Se han levantado líderes, sí, es verdad. Pero es cierto también que muchos líderes en su propio hogar, padres y madres, han tomado ese liderazgo para no sucumbir ante los embates del helenismo. El helenismo no se ha acabado. Ahora está disfrazado de otra manera. El antisemitismo representa ese helenismo. No nos quieren sirviendo al Eterno. Nos quieren sirviéndole al mundo, al dinero, a los placeres, al pecado, pero no al Creador de todo. Así es que esa lucha tiene siglos, siglos, siglos. ¿Y cuándo va a acabar? Muy pronto. Pero terminará pronto y terminará la oportunidad para muchos que quieran hacer cambios en su vida. Se acabará el tiempo de poder hacer cambios en su vida. Se acabará el tiempo. No habrá más tiempo. Hoy tenemos tiempo de hacer los cambios que se necesiten, tomar liderazgo de nuestra vida y ir por un liderazgo de ética y de moral en las Escrituras, en la Torá. Estos sacerdotes se mantuvieron firmes, lograron echar fuera a esos conquistadores, a ese ejército greco-sirio y volver a establecer el culto, la libertad. De ahí que cada año nos recordamos con la Hanukkah de 9 brazos y cada día encendemos una candela, las 8 y su candela principal, recordando esa gran proeza de esos Juanín, de esos sacerdotes, de esos líderes que nos recuerdan a nosotros que tenemos que tomar liderazgo de nuestra vida. En primer lugar, el liderazgo espiritual, tomar control. No vamos a permitir que el pecado, no vamos a permitir que la contaminación, que el helenismo venga y contamine nuestra vida, nuestro templo, nuestra alma, nuestro corazón. Debemos tomar control. No podemos permitir que haya sacrificios de todo tipo en nuestro corazón, sacrificios de animales impíos, impuros, sino nuestros sacrificios tienen que ser solo sacrificios puros de alabanza, de adoración al Eterno y no contaminarnos. Ese es un punto clave en cuanto al liderazgo. Adonai nos ayudará, porque dice que Él pelea nuestras batallas, Él lucha nuestras luchas, Él está cerca de nosotros. Y parte de lo que cantamos hace un rato está en Éxodo 15:11, y que fue como la declaración de esos Juanín para animar al pueblo, que dice: Nika moja para el Adonai, Nika moja nedar para Kodesh, Norá de Filó Sepele. ¿Quién como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad de Kedushá? ¿Quién como tú, terrible en loores y creador de maravillas? Con esta frase tan importante tomada desde el libro segundo, el Éxodo, retumbaba en los oídos del pueblo de Israel para que tomaran decisiones. Había un ejército poderosísimo de Alejandro Magno, pero los Juanín les están diciendo: ¿quién como tú, Adonai, entre los poderosos? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y tus maravillas, tu poder es sobre todo. Eres terrible en loores y creador de maravillas. Con esta frase que se volvió como un cántico, un grito por la libertad. Aunque un ejército acampare contra mí,
¿Qué dice la Escritura? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y a veces quizás no es un ejército físico, pero pareciera un ejército las cosas que vienen hacia nosotros para corrompernos o tratar de corrompernos. Ideas, tentaciones, pruebas, de repente vienen contra nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a sucumbir como esos hebreos que decidieron volverse griegos y andar entre los pecadores? ¿Qué vamos a hacer? La frase como himno tenemos que seguirlo declarando nosotros. Mika moja, Baelim Adonai. Mika moja, Medar Baporos, Morad de Gilot, Setreye. ¿Quién como tú, Adonai, de los dioses? Tú eres más grande, más fuerte, más poderoso. Tú eres hacedor de maravillas, terrible en santidad, en poder. Tenemos que tomar liderazgo, un liderazgo grande y poderoso sobre nosotros mismos. Ya que si estamos con el Eterno, en su Torah, en sus mandamientos, Él luchará nuestras luchas y peleará nuestras batallas. Nosotros tenemos que vivir en un liderazgo de ética y de moral, porque muchos nos están mirando. Los que somos padres, nos están mirando a nuestros hijos. Muchos nos están mirando. ¿Cuál es la ruta que estamos tomando? Si tomamos la ruta de la santidad, o estamos caminando y a veces estamos en santidad y a veces estamos en pecado, a veces estamos arrastrándonos, así literalmente, por complacer a los poderes que no son nada morales ni nada éticos, o nos mantenemos firmes, aunque no nos vaya bien, aunque no nos miren bien. Este liderazgo, este nivel de liderazgo, tiene que ser lo primero que esté delante de nosotros. Liderazgo en nuestra propia vida de fidelidad. Y que en nuestro templo estemos trayendo esos sacrificios agradables a Él. Nosotros mismos, como sacrificio vivo, presentándonos todos los días delante de Adonai. Nosotros mismos, preséntense ustedes mismos, vuestros miembros como sacrificio vivo delante de Adonai. Como verdaderos Coanim, como esos macabeos, martillos, que fueron como martillos para sus enemigos hasta destruirlos. Nosotros tenemos que afirmarnos en ese liderazgo espiritual, y que nos va a rendir en su momento mucho fruto. Mucho fruto. Seremos bendición, seremos como una luz, como esa Hanuquía. Luz para quienes están en tinieblas, con temores y con miedos, y sucumbiendo ante los poderes que los quieren subyugar. Nosotros nos levantamos con poder y con autoridad contra las tinieblas y las venceremos, porque de nuestro lado está el que hizo los cielos y la tierra. Y a nadie más vamos a dar gusto, sino solo a Él. Solo a Él. Vienen días en que va a haber una confrontación. Muchos serán llamados a participar en la idolatría. Tengan muy en cuenta lo que pasó con el pueblo de Israel y con los sacerdotes cuando vino Grecia. Vino a ofrecerles su idolatría con fastuosidad. Yo me imagino ahí las fiestas y los adornos que pusieron para invitar a los hebreos a que participaran. Ese es un tiempo igualmente helenizado, y nosotros tenemos que tomar partido de qué lado vamos a estar. Solo podemos estar en un solo lado. No podemos participar de la mesa de Adonai y de la mesa de los ídolos. No podemos participar de la luz y participar de las tinieblas. No podemos hacer eso. No podemos tener un corazón partido en dos. Una parte de la luz y una parte de la oscuridad. Tenemos que afirmarnos a quién servimos. Si a la luz o a las tinieblas. Tomemos autoridad.
su momento con esas palabras, que nosotros no nos permitiremos contaminarnos con la idolatría, ni con el pecado, ni con la maldad, ni con las tinieblas. No somos griegos, ni nos vamos a permitir ser helenizados. Vamos a luchar como lucharon los sacerdotes, los Juanín, como lucharon los macabeos, por su libertad de creer y de confiar y de servir solamente a un solo Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, y no a los ídolos, no a las estatuas, ni al pecado, ni a la mundanalidad. Cuando vencieron los macabeos, ¿qué creen que sucedió? En primer lugar, limpiaron el templo, lo descontaminaron y volvió otra vez el culto. Pero afuera, obviamente fueron a destruir ese gimnasio, hasta arrasarlo, porque ese lugar seguía invitando al pueblo a vivir en esa perversión. En la historia leemos acerca de Alejandro Magno. Tuvo muchos amantes, varones. Era una vida perversa. Ciudades, lugares importantes, muchas cosas las llevó a cabo para honrar a uno de sus amantes, varones. Tuvo mujeres, tuvo hijos, pero su vida era una vida de ética y de moral. Así es que nosotros no podemos seguir creciendo en un liderazgo y ser como Alejandro Magno, con contaminación, con suciedad, con pecado en nuestra vida, porque acabaremos jóvenes y olvidados. Por eso es escrito que si honramos la Torá, si honramos al Eterno, si honramos a nuestros padres, tendremos largura de días, largura de años. Entonces decidamos qué liderazgo vamos a tomar. Si con los líderes corruptos, inmorales, será nuestra parte, o con los líderes que se esfuerzan cada día en pureza, en santidad, en búsqueda del Eterno, y no permiten contaminarse con nada. Que Todopoderoso nos ayude, que Todopoderoso nos recuerde su palabra, su Torá, sus mandamientos. Porque hay un lugar específico para aquellos que honramos su palabra y su Torá. Estaremos con Él para siempre. Pero los malvados, dice la Escritura, serán arrasados y serán destruidos. No habrá lugar para ellos en el reino de Adonai. Tomemos entonces liderazgo de la manera correcta, de la manera que honra al Eterno, y que seamos nosotros como esos Kohanim, puros, esforzados, que fueron más allá de sus deberes e hicieron algo por el pueblo, más allá de lo religioso. Fueron a tomar las armas para pelear, para luchar, para traer libertad para todos. Que el Eterno nos ayude y que seamos de ese tipo de líderes que luchan por las almas que han sido atrapadas y asimiladas por el helenismo que impera en este mundo. Padre Eterno, danos su bendición en este día. Que alcance nuestra vida lo que nos resta para hacer grandes cambios y para llevar adelante el llamado que tenemos, y para hacer luz en la oscuridad, y para ser ejemplo de aquellos que titubean y que nos miren a nosotros esforzándonos cada día en vivir con pureza y con santidad, si es posible, y que rechacemos todo tipo de contaminación a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro hogar. Rechazamos toda contaminación, pues una sola meta tenemos: santidad para el Eterno, santidad para Adonai. Padre, bendice a tu pueblo y derrama sobre ellos espíritu de santidad, espíritu de santidad. Lleva reflejar a Adonai, Yahweh, Yishpareja. Yaher Adonai, Panameleja, Bijuneja. Yisa Adonai, Panameleja. Beasem Leja Shalom, Hashem, Yeshua, Hamashiach, Sar Shalom. Amén. Amén. Gracias.
Gracias, Padre, por tu Torah, por tus palabras, por esos Juanín apartados que te tienen honor, que vivieron para ti, que entregaron su vida para honrarte y para servirte. Amén. Amén. Gracias. Bendito Rey. Amén. Una buena semana para todos los que están viendo hoy la grabación. Meditar en el primer libro y segundo libro de Macabeos, hay que leerlo todo. Recordarán parte de la historia universal, ir a la historia universal, repasar un poquito y ver esa gran diferencia de una vida de liderazgo que no es santo, que no